Una vez más, seguimos con nuestra serie, la sabiduría. La sabiduría. Es la serie, ya esta es la penúltima de la serie, son 18, 19, van a ser 19. Aunque no sabemos qué pasó ahí en la página de Facebook, que se bajaron de repente no están de la 12, no, de la 7 como hasta la 12, no están, quién sabe qué pasaría. Está muy extraño ahí, algo sucedió extraño que no están, las quise subir al YouTube y ya no aparecen. Pero pues nosotros que estuvimos aquí recibimos el mensaje de la palabra de Dios, pero no sé qué pasó, no sé, algo extraño ahí. Alguien por ahí hizo algo incorrecto, ¿sí? Entonces, ¿sabe? No sé qué pasaría. Bueno, damos gracias a Dios. Ahora, algunos tienen el acceso a Facebook, tanto aquí como en Estados Unidos, y no sé qué pasó ahí, pero ahí está, ¿no? Vamos entonces a continuar con la serie, versículo 18, perdón, tema 18, tema 18, el tema es obedecer es sabio. Amén, hermanos. Obedecer es sabio, hermanos. En Proverbios 9:10, voy a leer traducción lenguaje actual, Proverbios 9:10, dice lo siguiente, escuche bien. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios santo es dar muestras de inteligencia. Una vez más, conocer al Dios santo es dar muestras de inteligencia. Y luego, de una forma, vamos a llamarle poética, ¿verdad? Dice el versículo 11, yo, la sabiduría, te daré muchos años de vida. Si eres sabio, tú eres quien sale ganando. ¿Quién es el que sale ganando? El que acciona con sabiduría, el que decide con sabiduría. Pero si eres malcriado, Señor, ya vas a comenzar. Pero si eres malcriado, la Reina Valera dice necio, o algunas dicen fatuo, sufrirán las consecuencias. Ahora, mucha gente, hermanos y hermanas, iglesia amada del Señor, mucha gente le gusta leer el versículo 12, la primera parte. Si tú eres sabio, tú eres el que sale ganando. Dice, wow. Pero quisieran editar lo que viene a continuación, lo que leímos al final, ¿no? Pero si eres necio, si eres malcriado, sufrirás las consecuencias. Ahora, ¿es malo, es incorrecto que se nos hable claramente? Pues claro que es correcto que se nos hable claramente. Sería incorrecto escondernos una verdad. Sería incorrecto apercibirnos. Sería incorrecto mostrarnos la realidad de las cosas. Y Dios, en esa misericordia, en ese amor, como Padre celestial, como Padre de todos nosotros, pues obviamente nos va a decir la verdad. Él no va a esconder la verdad, hermanos. Así es de que todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer a Dios santo es dar muestras de inteligencia. Yo, la sabiduría, te daré muchos años de vida. Si eres sabio, tú eres quien sale ganando, pero si eres malcriado o necio, sufrirá las consecuencias. Lo que significa que si alguien desea ser sabio, debe de iniciar obedeciendo a Dios. Así dice Proverbios 1:7. Como dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto, la reverencia, la obediencia a Dios. Ya hemos repetido en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, ¿no? Y una vez más lo citamos. Desde que el ser humano nace e inicia su vida ya teniendo una conciencia, nos enfrentamos día a día con la necesidad de tomar decisiones, pues, con relación a la obediencia, pues sabias, ¿no? Sabias decisiones. Y siempre tendremos dos alternativas, enfatizo, siempre habrá dos alternativas a la hora de tomar decisiones cuando se nos dan ordenanzas, estatutos, reglas, ¿sí? Mandamientos. Siempre hay dos alternativas, mire, o decido obedecer
o decido desobedecer. Nadie lo va a hacer por nosotros. Ahora, de acuerdo al tema de hoy, la obediencia, si obedecemos, estamos denotando sabiduría. Y si desobedecemos, estamos denotando lo contrario. ¿Qué es lo contrario a la obediencia, hermanos? Rebelión. Rebelión, ¿sí? Rebelión. Ahorita lo vamos a ver en una definición que vamos a ver. Así es de que no hay más, no hay más. Debemos de obedecer. ¿Cómo? Cabalmente. ¿Por qué? Porque la obediencia a medias u obediencia en fuera de tiempo se puede catalogar como desobediencia. Y usted va a decir, a ver, explíqueme más despacio. Como dicen por ahí, barajéamela más despacio. Le pongo este ejemplo. Imagínese que usted pues, está ya ahí en casa, ya sirviendo la mesa, poniendo la mesa. No voy a hablar de comida ahorita, me va a poner la mesa. Y entonces le dice allá a su hijo mayor, menor, al que ya puede ir, ¿sabes qué? Ve aquí a cuadra y media, trae las tortillas. Y había al jovencito, trae las tortillas. Pero en lugar de venir en 5, 3, 4, 5 minutos, llega en hora y media. ¿Qué va a pasar? ¿Es obediencia? No. Pero en lugar, ahora bien, segundo caso, sí llega en 10 minutos, pero en lugar de tortillas trae sus chetos, para todos. Flaming hot. ¿Es obediencia? No, hermanos, la obediencia cabal es en tiempo y forma. ¿Qué es en tiempo? A la hora que se está requiriendo y cómo se está requiriendo. Esa es obediencia cabal. Dios en su palabra desde la antigüedad establece este principio. Y quienes conocemos de Dios, sabemos que su intención, la única intención del Padre Celestial como Padre Celestial, es proteger, es salvaguardar nuestras vidas, hermanos. Pero, acorde también con algo que nos aclara Dios en su palabra, dice que la rebelión está ligada al corazón del muchacho. Pero con instrucción, con disciplina se corrige. Con instrucción, con disciplina se alinea y así, hermanos, hermanas, evitar las consecuencias. Pero el necio, como dice acá arriba, el malcriado, el rebelde, el traicionero, el doble cara, el malandro espiritual, pues, hermanos. En lugar de corregirse ante las instrucciones, las exhortaciones, inclusive hasta con la disciplina, en lugar de corregirse, lo único que se logra es hasta que te odien a la muerte, hasta la muerte. Esa es la realidad. Mire, volvamos al ejemplo de dos hijos. El padre da las mismas instrucciones al hijo A, para no ponerle nombres, y al hijo B, ¿sí? Y listo. Pero el hijo A dice, qué bueno que mi papá es disciplinado, me pone disciplina, qué bueno que mi papá me corrige, qué bueno que mi papá hace todo, yo sé que lo que quiere es lo mejor para mí. Pero el otro puede ser, odio a mi papá, odio a mi padre, aborrezco a mi padre porque solamente me está, ¿sí?, evitando que sea feliz. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Si es la misma instrucción, si es la misma actitud, si es lo mismo para con todos. En el corazón de la gente. Qué falta de sabiduría. Porque la mayor sabiduría, hermanos, es obedecer. Obediencia connota o evidencia que somos sabios. Ahora, no lo digo yo, porque este ejemplo que acabo de poner no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Vamos a ver qué es lo que dice Proverbios 9:7. Acompañen por favor a Proverbios 9:7. Dice así: el que corrige al escarnecedor
Ahora, ¿qué es el escarnecedor? Si nos vamos al original, al término original en hebreo, escarnecedor viene del hebreo lutz, L-U-T-S. ¿Qué significa lutz? Insolente, malvado, el que desea traer conflicto, el burlón. ¿Sí? Generalmente aplicamos más al burlón, pero implica a los otros también. Insolente, malvado, el que desea traer conflicto. Dice, el que corrige al insolente, al malvado, al que desea traer conflicto, se acarrea afrenta. ¿Sí se fija? O sea, te vas a meter en problemas, la verdad. Vas a corregir al necio, al burlón, al insolente, al malvado, te vas a traer afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al insolente, al malvado, al que desea traer conflicto, para que no te aborrezca. Fíjese nada más la actitud de una persona con estas características. Por otro lado, punto y coma, dice, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ahora, esto, hermanos, es bien clarito, uno lo ve cada día, en el trabajo lo ve cada día, hermanos. La verdad, todos los días yo lo veo en mi trabajo. Yo sé qué persona, qué joven, le puedes presionar poquito y te va a responder correctamente y va a aprovechar, ¿sí?, aquella poquita presión que le estás dando para que entregue lo que tenga que entregar en tiempo y forma. Sin embargo, los insolentes, los malvados, el conflictuoso, te va a aborrecer más. Esa es la realidad. Así es, hermanos. Y eso también sucede. Las ovejitas, ante la corrección, ante la disciplina, ante la exhortación, ante el consejo, te aman más. Pero las abejitas hasta te aborrecen. Lo mismo sucede, ¿no? En otro ejemplo, las ovejitas te aman más, te consideran más, pero los cabritos, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. No, este maestro, no lo quiero ver en pintura. Porque lo único que quiere es que haga las tareas para que acredite, nada más. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. O sea, más bien, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces? Si ya no va a dar. Ahora, y usted dice, ¿y de dónde saque esos principios? ¿De dónde saque esas ideas? Pues de la palabra de Dios. ¿Usted lee la palabra de Dios, hermano? Yo sí. Se lo voy a comprobar ahorita. Pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos puros hijos de Dios, que deseamos escuchar la instrucción, esa instrucción que nos ayudará a ser disciplinados en todo lo que hacemos. ¿Y qué dice Dios en su palabra al respecto, iglesia? Ahorita lo vamos a conocer, hermanos. Primero definamos obediencia. Y algunos dicen, pues por ahí hubiera comenzado. Bueno, ya se la estoy definiendo. Definición de obedecer. Obedecer es cumplir con lo que se manda. Obedecer es llevar a cabo la instrucción. Pero como lo mencionamos al principio, en tiempo y forma. La obediencia se puede definir como la disposición voluntaria a ejecutar las instrucciones que le son dadas, especialmente cuando las imparte alguna figura de autoridad. El término, sí, o lo contrario, o el antónimo de obediencia es rebeldía. Así de sencillito. En Mateo 21:28, dice el Señor Jesucristo, pero mire, ¿qué les parece este ejemplo? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña.
Respondió el hijo y dijo, no quiero. ¿Oye? Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera, ve a trabajar en mi viña. Y el segundo le dijo, sí, sí voy. Pero no fue. Entonces viene una pregunta aquí muy interesante que hace el Señor Jesucristo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, pues el primero. Jesús les dijo. Ahora, ponga atención hermanos, porque esta enseñanza tiene dos aplicaciones al menos. Le voy a explicar las dos. Aquellos que quieren saber un poquito más de teología y otros que la practicidad de esto, ¿no? De cierto os digo, dice, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque ellos al principio dijeron no, pero sí fueron, o sí están entrando. ¿Estamos captando? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes o vosotros viendo esto, no se arrepentís después de creerle. O después para creerle. O sea, lo que está diciendo es que este ejemplo lo puso en una enseñanza profunda, en una confrontación. Hermanos, no fue pedrada, fue pedradón. ¿Ok? Fue pedradón. Ahora, los sabios recibieron la instrucción. ¿Y qué pasó con los necios? Con los escarnecedores, los burlones, los malvados. Obviamente lo quisieron apedrear, ¿verdad? Ahora, las rameras y los publicanos, agrego yo, los gentiles, los que no eran pueblo de Dios, al principio no podíamos decir sí porque desconocíamos la voluntad de Dios, porque no era nuestro Dios. Y al principio le dijimos no por desconocimiento, ¿sí o sí? Pero después le dijimos sí. Pero lo triste de esto, que quienes sí le conocían, dijeron sí, pero este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy distante de mí. ¿Sí lo estamos captando, hermanos? Eso es lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando a los que estaban ahí. Algunos sí la captaron, otros no la captaron. Ahora, para nosotros, hermanos, acorde con lo que Dios espera es que nuestro sí sea sí. Sí, voy a ir e ir. Porque es el principio que conocemos de Dios. Aquí lo que quiso dar a entender el Señor Jesucristo es entre los publicanos, las rameras y el pueblo de Dios, cómo había esa decisión incongruente, ¿no? Porque los que sí sabían dijeron sí, pero no hicieron caso. O sea, hicieron caso omiso. Y los que no sabían, pero se dieron cuenta, después se arrepintieron y dijeron que sí. Sin embargo, para nosotros, para usted y para nosotros, hermanos, sabemos que la obediencia es decir sí y hacer. El que oye y hace. El que oye y hace. Sí y sí, hermanos. Ya no andemos cavilando en dos pensamientos. Oye sí y sí. Nada más. La obediencia cabal, pues, es una manifestación de la condición de un corazón renovado. La obediencia cabal es una naturaleza que ya está alineada a Dios, que sabe que el obedecer es el factor principal de un hijo de Dios en cuanto a decidir. ¿Qué debemos hacer usted y yo a lo que Dios nos pide? Obedecer en tiempo y forma. O sea, hay una instrucción precisa y llevarla a cabo. Porque si no la llevamos en tiempo y forma, no es obediencia, hermanos. No es obediencia. Éxodo 24, del 1 al 7, vamos a ver. Vamos a ver qué aconteció. Éxodo 24, del 1 al 7. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, ¿a quién le dijo? A Moisés, tú, Aarón, tu hermano, Nadab y Abiú. ¿Cuántos son ahí? 4 personas. O sea, suban ustedes 4.
Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. Y 70 de los ancianos de Israel. O sea, ahí ya van dos instrucciones. Tú, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. Primera instrucción. Segunda instrucción. Y también 70 de los ancianos de Israel. Y luego dice, y os inclinaréis, y se van a inclinar, pero desde lejos. Tercera instrucción. ¿Estamos viendo? La palabra de Dios está llena de instrucciones, hermanos. Sin embargo, sigue la cuarta instrucción. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, solamente él se va a acercar. Y ellos, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos no se acercan, ni suba el pueblo con él. Quinta instrucción. Y entonces Moisés vino y contó al pueblo todas estas palabras de Jehová, que eran 5 instrucciones al menos, y todas las leyes que le dio, las ordenanzas que le dio, y todo el pueblo respondió una voz. ¿Qué dijo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. 5 reglas. Sin embargo, los falta de sabiduría. No, yo por eso no me acerco a Dios. Que esto, que el otro, que aquello, que no, yo no. La necedad está ligada al corazón del muchacho, del varón, de la mujer, hasta del anciano muchas veces, hermanos. Y siguen con su falta de sabiduría. La obediencia es algo que se aprende. Tenemos que aprender a obedecer, hermanos. La obediencia es algo que se va formando y debe ser parte del carácter del cristiano. Usted y yo ya sabemos, porque Dios nos enseña en su palabra, que nacemos con el chip de la desobediencia. Pero hay que aprender a obedecer para cambiar ese chip, por decirlo así, que está contaminado por el virus del pecado, que es la pandemia de todos los siglos, hermanos. La enfermedad del pecado. Ahora, la obediencia hay que aprender a obedecer. Jeremías 35:13 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿No van a aprender a obedecer mis palabras? Y lo digo así porque así está, hermano. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? ¿O hasta cuándo van a aprender? Dice Jehová. Ahora, el Señor Jesucristo, como siempre, nos pone el ejemplo en relación a todo, incluyendo la obediencia. Que esa es una característica de ser sabios, hermanos, obedecer a Dios. Fíjese lo que dice Hebreos 5, del 7 al 9. Y Cristo, Jesucristo, en los días de su carne, o sea que anduvo en la carne. No, hermanos, hay que aplicar las reglas de la hermenéutica, ¿no? O sea, no es que dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea que anduvo en la carne, órale, alguien. Por eso no me acerco a Dios, porque miren nada más malos ejemplos. No, hermanos, la regla de la hermenéutica aquí nos debe llevar cuando dice, y Cristo en los días de su carne, significa cuando anduvo caminando como tú y como yo, como ser humano, de carne y hueso. Y Cristo en los días que caminó en este mundo como ser humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, está hablando de la oración en el huerto de Getsemaní, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, o sea, aunque era Jesucristo, por lo que padeció por usted y por mí, aprendió ¿qué? La obediencia. Nos pone el ejemplo, hermanos. Nos pone el ejemplo. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué? En la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos, hermanos. Hermanos, obediencia es sabiduría verdaderamente. La sabiduría nos va a llevar a obedecer a Dios. Ahora, una de las preguntas más comunes o algunas de las preguntas más comunes que todos los seres humanos hacemos, bueno, entonces, ¿a quién debemos obedecer? ¿A quién? Dios en su palabra es muy claro en este respecto.
vayamos a indagar, escudriñar en la Escritura a quién debemos obedecer. Primero que nada, a Él, a Dios, al Señor. Es el primero que debemos obedecer. Hechos 5:29, que es un versículo bíblico también que se ha mal utilizado por desconocer la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica para quien no ha escuchado? Es el arte o la técnica o lo que está probado correctamente para poder leer de una manera así la Escritura y no hacer interpretaciones incorrectas. Es la hermenéutica. El arte de escudriñar la Escritura sabiamente. Dice, respondió, Hechos 5:29. Respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es una verdad absoluta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, hermanos, hermanas, les explico lo siguiente, es necesario explicar esto. En el contexto de esta frase que dijeron los discípulos, ¿sí? Ya apóstoles, Dios les dio una instrucción, id y predicar el evangelio, ¿sí? Jesucristo mismo, id y predicar. ¿Qué es una instrucción? Ir y predicar el evangelio. Sin embargo, los sacerdotes y el gobierno, tanto civil como religioso, autoridades espirituales entre comillas, les prohibieron predicar en el nombre de Cristo o predicar de Cristo. Entonces ellos pusieron en una balanza, ¿no? A ver. Por este lado Dios me dice que debo de predicar el evangelio. Por este lado estos rebeldes me dicen que no predique el evangelio. Bueno, entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí me explico? Ahora, muchas personas que no tienen las cuestiones de la hermenéutica, hermanos, dicen, yo no me someto a nadie porque solamente me someto a Dios y a los hombres a ninguno. Hermenéutica, todos aquí estamos enseñados, pero aquel que se movió ahí en la pantalla dice, no, ya lo vi. Hermenéutica. Aquí es que le están dando los hombres le están dando una instrucción incorrecta, contraria a lo que Dios dice. Pero el Señor Dios, ¿sabe qué? ¿A dónde nos va a llevar a obedecer? Al Padre, primeramente a Él. Por ejemplo, fíjese lo que dice Efesios 6:1. Nos lleva a los hijos a obedecer ¿a quién? A nuestros padres. Porque es mandamiento de Dios. Entonces, por mandamiento de Dios, tengo que, hijo, joven que estás aquí, obedecer a tus padres. Así dice, hijos, Efesios 6:1, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Colosenses 3:20 también reafirma esto, ratifica esto, suscribe esto. Hijos, obedecer a vuestros padres ¿en qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, hermanos, ¿y qué son los padres? Son seres humanos, ¿no? Entonces, hay que tener las reglas de la hermenéutica y no hacer interpretaciones incorrectas. Yo no me someto a nadie, sino solamente a Dios. Bueno, pues Dios te está diciendo que te sometas primero que nada a tus padres, a Él como padre y luego a tus padres terrenales. Y cuando se es niño, voy a tener que hacer esta analogía o este ejemplo, esta explicación. Cuando se es niño, se ve a los padres como lo más importante. Por ejemplo, mi esposa. Dice ella, y porque lo ha contado, que cuando estaba chiquita de 4 o 5 años, veía a su papá como un gigantote, así grandonón. ¡Wow! Lo admiraba. Lo veía así como, ¿verdad? Bien fuerte, bien grandón. Y el Señor medía 1.58. Lo bueno que no me vio a mí cuando estaba chiquilla. Me va a quedar con la onda. Entonces, pero así son los niños, ¿no? Ven a sus papás como el hombre más poderoso y amoroso y todo, ¿sí?
Los niños, pues, ven a sus padres perfectos, los cuidan, les proveen, les compran algún detallito, eso es muy común. Y aunque ese niño, como mencionamos, trae el chip de la rebelión, con una mínima exhortación, pues quizás a fuercitas a veces, pero decide obedecer. Así son los niños, ¿no? Le pones algún, a ver, no vas a ver ahorita nada que no puedes ver ahí esa programita sano de televisión. Entonces ya empieza la manipulación también. Aguas con la manipulación, ya que empieza ahí sus pucheros y tirarse al suelo y desmayarse, empezar a vomitar. No, cálmate. Entonces, no, hermanos, esas son manipulaciones. Entonces, aunque el niño, como le digo, trae el chip de la rebelión, con una mínima exhortación decide obedecer. Sin embargo, cuando ya se convierte en un gremlin, en un adolescente, pues ya no es tan fácil. Ya batalla más. Empieza a cuestionar, ¿y por qué? Porque a mí me han dicho otra cosa mis amigos. Ándale, cuidado con los amigos. Y empiezan a cuestionar, y no solo a sus padres, al teacher, pitcher, catcher, al maestro de la escuela, a la autoridad, al prefecto, a todo lo que implica ser autoridad, ¿sí? A los padres, hasta a los pastores, fíjese nada más. No sé si se puede imaginar usted eso. A los pastores empiezan a cuestionarles. Una vez más, hermanos, vayamos a la palabra de Dios para que observemos lo que Dios mismo ha establecido en este respecto. Ahora, la pregunta se sigue contestando con la palabra de Dios. ¿A quién debemos obedecer? Primeramente, a Dios. A nuestros padres también. Y acuérdese, joven, que por ejemplo, uno que ya su papá y su mamá ya no están, ya no viven, pues seguimos teniendo nuestro Padre Celestial y tenemos que obedecer. Todo lo que estoy mencionando aquí, cuando mencione, por ejemplo, a los jóvenes, es una analogía también nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Como hijos de Dios. Entonces sigamos contestando. ¿A quién debemos de obedecer? A Dios, a nuestros padres. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:22. A tu patrón en el trabajo. Dice, siervos, compréndase en este siglo XXI, trabajadores, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, a tus patrones que tienes en este mundo. No sirviendo al ojo, o sea, no solamente cuando te vean haces como que trabajas, no, hermanos. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con todo corazón temiendo a Dios, porque estás obedeciendo a Dios. Y todas las cosas que estás haciendo las haces para el Señor, para Dios. Entonces, ¿a quién también tenemos que obedecerle? Los patrones. ¿A dónde trabajamos ahí? Romanos 13:1. Vamos a ver a quién más debemos obedecer. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Debemos obedecer a nuestras autoridades civiles? También. Cuando emiten las autoridades civiles leyes que van en contra de la palabra de Dios, a nosotros eso no nos afecta, porque eso no aplica a nosotros. Sí, por ejemplo, la ley de esa que usted ya sabe, que no la puedo decir porque luego, la ley de interrumpir. A usted y a mí nos va a aplicar porque nosotros no vamos a andar haciendo eso. Vamos a estar orando por los que, pero usted no, o sea, eso lo ignoramos nosotros, no aplica. Entonces, ¿quién puso las autoridades? Pues Dios, hermanos. Hay que obedecer a las autoridades aunque no tengan visa. Es la realidad. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores. ¿No se oye? Obedecer a vuestros pastores. Sí, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose,
porque esto nos es provechoso a todos. ¿Qué necesidad de andar creando conflictos, hermanos? Una vez más reiteramos, iglesia, a manera de apercibimiento para nuestras vidas, la obediencia nos lleva a salir del riesgo de padecer en nuestra vida consecuencias que complican. ¿A quién? ¿A Dios? No, hermanos, a nosotros mismos. No olvidemos que el obedecer trae bendición a nuestras vidas. Y Dios sigue siendo Dios si nosotros obedecemos o no obedecemos. Dios sigue siendo Dios. Con nuestra obediencia o nuestra desobediencia, Él sigue siendo Dios. Pero el perjudicado o beneficiado, ¿quién es? Pues nosotros. El que es beneficiado es el obediente. El que es perjudicado es ¿quién? El desobediente. ¿Qué es lo que vemos pues en la propia palabra de Dios acerca de la actitud que tomemos ante las instrucciones, ordenanzas, estatutos, reglas que sabemos que en todo lugar siempre habrá? ¿Cuál debe ser la actitud que nosotros tomemos, hermanos? Bueno, leamos la historia, vayamos a la escritura y cada uno de nosotros tomemos las conclusiones. O discernamos las conclusiones. Vamos a ir a esta historia que aparece en Jueces 2:6. Jueces 2:6, una historia completita, hermanos, de que habla de todo lo que hemos predicado hasta este momento. Todo, absolutamente, todo. Bueno, ¿cuál es el contexto de esa historia? Todo aquello que le prometió Dios, tanto a Abraham como a Moisés, a los antepasados, se hizo realidad aquí. Llegaron a la tierra prometida, les dieron ahí a cada quien su parcela, ¿sí? Que tú te vas para acá para el Florido, tú agarras para acá para el Casablanca, tú agarras para acá para Otay, tú te vas para acá para Los Lobos, ya empieza así, ¿no? Otros para acá para el Altiplano y ahí te toca, ¿no? Bien. Entonces, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. ¿Qué es su heredad? Pues lo que le repartieron, ¿sí? Para que ahí vivieran. Y el pueblo, escuche bien, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Cuando estuvo Josué y estuvieron los ancianos, esas personas maduras que posiblemente vean algo incorrecto y fueron a exhortar, ¿sabe qué? No es así, no es así. Bueno, a unos sí se los echaron de enemigos y otros que hicieron lo correcto, que aceptaron la instrucción, pues obviamente los amaron más. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras maravillosas que el Señor había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, llegó a su tiempo. Siervo de Jehová. Murió Josué, siervo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad, en su parcela, en lo que le tocó a él, en Timnath-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. O sea, hasta la dirección, ¿no? O si alguno quiere ir. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. O sea, todos los ancianos que vieron esas maravillas, que estaban a cargo del pueblo de Israel, tanto Josué como su equipo que tenía, hermanos, pues murieron. Ya. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esa fue reunida a sus padres, murieron. ¿Okay? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Estos 5 primeros versículos que acabo de leer nos hablan de que el pueblo de Dios obedecía cuando tenía a Josué como su autoridad en la tierra de parte de Dios. Y vivían en paz, en quietud, al haber aprendido la obediencia, ¿sí? Que les transmitieron, que les recordaban cada día que de repente querían ahora sí correr para el monte. Y todo aquello acontecimientos sucedidos en Egipto y durante el Éxodo, que fueron testigos, pues estos ancianos, que muchos nacieron ahí, ¿verdad? Acuérdense que originalmente nomás llegaron Josué y Caleb, pero otros nacieron ahí, de los que originalmente salieron, se refiere, ¿no? Llegaron allá, pero obviamente llegaron millones. Y muchos de ellos fueron instruidos y fueron testigos de lo que Dios hizo durante el Éxodo. Bueno, ¿qué es lo que vieron? Vieron que si obedecían había bendición.
Pero vieron también que si había desobediencia, había consecuencias y a veces inmediatas. Sin embargo, hermanos, murieron esa generación que aconteció después. Bueno, ya vimos que una generación que no conoció al Señor. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué son los Baales? Los Baales son dioses creados por los seres humanos. Acuérdense que una de las instrucciones que dio Dios cuando iban a tomar la tierra prometida es que no se hagan a las costumbres de las naciones. ¿Y qué empezó a suceder? Se hicieron a las costumbres de las naciones tomando ahora sí que sus prácticas, sus costumbres. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mire, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses con D minúscula. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, o sea, lo que les dijeron, lo primero que hicieron. Los cuales, ¿qué? A los cuales adoraron. ¿Y qué pasó? Provocaron el enojo de Dios, la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová, pues, y adoraron a Baal y a Astarot, por citar dos. ¿Quiénes eran? Eran como estatuas ahí, figuras. Ahí estaba Astarot, ahí estaban los Baales, porque eran muchos. Y ya estaban todos los dioses inventados por los seres humanos. Ahora, hermanos, ya sabemos, ya hemos explicado que el tener dioses con D minúscula, dioses falsos, se cae en dos situaciones. La primera es que gobiernan tu vida. ¿Sí? Gobiernan tu vida. Como por ejemplo, un dios de este mundo, de este siglo, es la codicia. Y la codicia gobierna la vida de las personas, tanto que se atreven a hacer cosas ilícitas por la codicia. ¿Necesita más pruebas o con eso es suficiente? Ese es el dios codicia, hermanos. Entonces, los dioses con D minúscula gobiernan la vida y se pierden la cabeza por lograr de una forma enferma, por el pecado, propósitos generales, propósitos materiales de manera general, ¿no? Ahora, otro aspecto por lo cual las personas se hacen dioses, como Zampillín no, porque ya está muy quemado. Pero el dios de los baches. ¿Cuál es el dios de los baches? Sangoloteo. ¿Ok? El dios de los baches. San Cacerolo o Santorombolo, ¿verdad? Que así los traen. ¿Sabe por qué se hacen toda esta clase de dioses con D minúscula? Porque no tienen evangelio, porque no tienen ordenanzas, porque no son autoridad. ¿Sabe quién es la autoridad de los dioses creados por los seres humanos? Los seres humanos. Entonces ahí traen su pata de conejo y le dicen a la pata de conejo, ahí te encargo, voy a comprar el billete de la lotería y pata de conejo, ahí te encargo. Entonces, ¿quién es el que manda? El ser humano. Ahí te encargo herradura, ahí te encargo herradura. Ahí te encargo, ¿qué más? Otras cosas, O van con los monitos, ¿verdad? También que tienen ojos pero no oyen, tienen oídos pero no, tienen ojos y no ven, tienen oídos pero no oyen, tiene boca pero no hablan. Y ahí van con los monitos también. ¿Quién tiene autoridad ahí? El hombre que los inventó. Ahí te encargo, ahí van y le exigen. Porque ellos no tienen evangelio. Esa es la gran diferencia. O eso es por qué conviene al ser humano hacerse dioses, ¿sí? Que los van después a controlar. Y los van a desviar de Dios. Porque por un lado, hermanos, Dios es el soberano. Dios es el que tiene la autoridad. Dios tiene ordenanzas, estatutos, mandamientos. No me conviene. Porque el que quiere tener el control soy yo. Entonces por eso me conviene tener diosesillos. ¿Lo estamos captando? Qué falta de sabiduría, ¿verdad? Pero espero que hoy con la palabra que estamos compartiendo, hermanos, nos llenemos de sabiduría y esa sabiduría nos lleve a obedecer a Dios. Que es la mayor sabiduría, hermanos. Obediencia es la mayor sabiduría o una de las mayores sabidurías. Porque hemos visto otros temas, ¿no? Cada uno en particular ahí. Hermanos, en ese tipo de dioses, pues, que generalmente son representados por imágenes, ahí el que manda es el idólatra y solo está dando órdenes y órdenes y órdenes. Y aquí el que debe de obedecer es el mono. Y si no obedece Santorombolo o San Cacerolo, entonces me encomiendo a la santa patrona de las necedades. ¿Qué pasó?
con la historia de Israel. Jueces capítulo 2, versículo 14. Se fueron a la idolatría. Y se encendió contra Israel, contra su pueblo, el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Otra vez como en Egipto. Cayeron en esclavitud otra vez con los filisteos, los madianitas, los meraritas, todos, ¿sí? Cayeron, ¿sí? Todos cayeron otra vez en esclavitud. Ahora decía, fíjese lo que dice. Ahora, yo quiero aclararle antes de leer esto. Acuérdese lo que le dije al principio. Lo que pasa es que Dios, ¿sí?, se hace a un lado porque ellos fueron los que se hicieron a un lado a Dios. Si Dios dice, pues es que por obligación no se puede obedecer. Por obligación no puedo ser su Dios. Por obligación, o sea, no se puede obligar, hermanos. Entonces, ¿Dios qué hace? Se hace un lado. Y al hacerse un lado Dios vienen las consecuencias. Eso es lo que está explicando aquí. Al principio le había dicho eso. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Eso es lo que quieren, pues yo me salgo. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Fíjese esta frase, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba con ellos para mal. ¿Qué dice? Por donde quiera que salían. O sea, frases actuales salieron de Guatemala y entraron a Guatepeor. Ahora aquí no me acordaba, pero pues Dios me trajo una escena de algo así muy interesante que usted se va a acordar. ¿Se acuerda cuando salió en 1985 el juego de Mario? El primer juego de Mario, ¿se acuerda? Venía con ese juego, venía otro juego. ¿Cuál era? ¿Se acuerda alguien? El de los patos, ándele, el de los patos. Y había un perrillo que decía, después que le fallas, ¿te acuerdas? Pues cuando pasabas ya a los patos, había otro nivel que era como un paréntesis, en donde el pobre pato le tiraba así, ¡ping! Y el pobre pato ahí se lo sonaban del lado izquierdo y del lado derecho. Así andaba el pueblo de Israel, hermanos. O sea, yo le tengo que poner este ejemplo para que usted vea cómo anda el pueblo de Israel. ¿Se acuerda del pobre pato ese? Y luego el perrito todavía hace. Leamos otra vez. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Se los surtía. ¡Ping, ping, ping! Y ahí andaba el pueblo de Israel. Como Jehová había dicho, o sea, ya les había advertido. Y como Jehová se los había jurado, y tuvieron ¿qué? Gran aflicción. ¡Qué necesidad, hermanos! Aprendamos la obediencia. Decidamos correctamente. En la misericordia de Dios, ¿qué aconteció, hermanos, con ese pueblo que había caído como ese pobre conejito del tiro al blanco? ¿Sabe qué es lo que hizo Dios? Les envió jueces, levantó jueces. O sea, no monos de barro o de yeso o algunos acá más jaino, o de yadró. No, hermanos, les puso jueces. Fíjese bien lo que significa esto. ¿A dónde iban? A los Baales, dioses con a Astarot y otras imágenes que tenían. Que, una vez más repito, no tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, pero no se mueven. Bueno, algunos ni manos tienen. ¿Y por qué se los cambió? Por jueces. Hombres, seres humanos, de autoridades de parte de Dios, que sí tienen ojos y sí ven, que sí tienen oídos y que sí escuchan, que sí tienen boca y sí hablan. ¿Sí me explico? ¿Sí se fija lo que les cambió? Estatuas inertes por hombres que sí les van a dar el consejo. ¿Qué aconteció? Capítulo 2, versículo 1. Escuche bien. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de la mano de los que les despojaban. Pero ¿qué sucedió? Pero tampoco oyeron a los jueces.
sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales que adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, bueno, después de cierto tiempo empezaron como que a recapacitar. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque ahí estaba el consejo, porque ahí estaba la palabra. Quieren oír audiblemente la voz de Dios a través del juez. Esto es lo que dice Dios. Acuérdense de sus mandamientos. Acuérdense de que todos los estatutos que da. Y ellos son los que se encargaban de recordarles y de decidir las cosas. Cuando viene la palabra juez, habla de decisión, ¿no? De establecer lo correcto. Jehová pues estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de que los oprimían y los afligían. Pero el versículo 19, hermanos, mas acontecía que al morir el juez, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Y qué aconteció? Versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no me obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Eso es lo que buscaron, hermanos, porque no obedecieron. Qué falta de sabiduría. Por eso le digo, iglesia, la obediencia es una característica que se va a notar que estamos viviendo en sabiduría. Entonces, hermanos, deduzcamos una vez más. ¿Qué puede suceder si no obedecemos a Dios? Nos metemos en una tras otra, y no porque Dios nos abandone, sino porque nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, y si Dios ve en nosotros ello, pues nos deja a la deriva. Si Dios ve esa característica en nosotros de desobediencia, pues nos deja a la deriva. Bueno, pues, ¿qué hago? Debemos conocer, pues, aunque se escuche fuerte, debemos saber que Dios castiga la desobediencia, permitiendo que los enemigos puedan hacernos daño por nuestras imprudencias. Es como tentarle, hermanos. Sabemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios y decimos: me voy a salir un rato nada más, ¿verdad? Voy a desobedecer a ver qué pasa. Y sí va a pasar, hermanos, sí va a pasar. Dios en ocasiones puede permitir que haya situaciones a nuestro alrededor. Mire, aunque todo vaya bien, de repente puede venir una situación alrededor. ¿Sabe para qué? Para pesar nuestro corazón, a ver si somos obedientes. Y Él lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Y pues no hay otra forma de probar en dónde estamos en nuestra madurez, sino cuando vienen las pruebas. Así lo dice en Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para ver si habíamos de decidir sabiamente en obediencia o decidíamos neciamente en rebelión a Él con desobediencia. Una vez más, pues, iglesia, le invito a que deduzcamos juntos ¿qué sucede si por falta de sabiduría decidimos desobedecer a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor, iglesia? Daniel 9:11 aclara esto, fíjese bien. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá, fíjese, Deuteronomio 28:15 está por escrito, hermanos.
Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, o sea, que yo te comparto de manera aquí personal, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En Deuteronomio 28 podemos leer cómo Dios nos menciona en su palabra las bendiciones y esas bendiciones que traen obediencias, pero también habla de las consecuencias o maldiciones que traen la desobediencia, y esto debemos tomarlo como las instrucciones que en su misericordia Dios nos trae para que en lugar de que nos alcance las maldiciones, hermanos, nos alcance las bendiciones de Dios. En lugar que nos alcance la calamidad, nos alcance la plenitud. Hermanos, busquemos las bendiciones en todos los aspectos. Pero es necesario accionar sabiamente. ¿Y cómo accionamos sabiamente? Cuando obedecemos a Dios. Pero no solamente eso, hermanos, no solamente quedan en consecuencias para este mundo, son consecuencias eternas la desobediencia a Dios. Fíjese lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:7. 2 de Tesalonicenses 1:7. Y a ustedes que están atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, va a aparecer para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena ¿de qué? De eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, eternamente, hermanos. Esas son las consecuencias de la falta de sabiduría que nos lleva a desobedecer a nuestro Padre Celestial. ¿Qué decidimos usted y yo, iglesia? ¿Qué decidimos hoy usted y yo, iglesia? ¿Obedecer o desobedecer a Dios? El obedecer, hermanos, hermanas, es poner por obra, es poner en práctica la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. A eso nos va a llevar la obediencia, hermanos. La sabiduría. La obediencia, pues, nos llevará a agradar a Dios. En 1 Samuel 15:22 dice Samuel a Saúl, aquel que estaba obstinado también a la maldad, hermanos: se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ciertamente el prestar atención y obedecer es mejor que la grosura de los carneros. Hermanos, en este mundo la gente quiere cumplir a Dios hasta con su dinero, hermanos. El dinero para Dios, Él es el dueño del oro y la plata. Y hay gente que piensa que va a comprar las bendiciones de Dios con dinero. Eso, que no le engañen, porque en algunas partes así lo manejan. Aguas, bueno, la advertencia está. Dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que todo lo que me puedas ofrecer tú a mí, dice el Señor. Con la obediencia, hermanos, con la obediencia entramos en el entorno, entramos en el modo de adquirir más sabiduría de Dios. Proverbios 12:15 dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Es correcto o no es correcto esto, Señor, delante de tu presencia? ¿Este camino es correcto o no es correcto? Bueno, vea mi palabra. Esa misma versículo bíblico, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: el insensato cree que se la sabe de todas, pero el inteligente, el sabio, escucha los consejos. Es sabio, pues, obedecer, porque ahí está Dios. Es sabio obedecer porque nos alcanzarán las bendiciones de Dios. Ni siquiera tienes que buscarlas. Dios las va a enviar. Dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán. Así dice Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿Qué es exaltar? Te va a poner en ventaja entre todo el mundo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Un comentario, hermanos. Encontré este comentario muy interesante y lo puse aquí. Habla acerca de los jóvenes. Habla acerca de los jóvenes, pero igual los adultos estamos en un contexto totalmente manipulador.
y que te ofrece con toda su mercadotecnia el que te lance el anzuelo para atraparte. Fíjate bien lo que dice este comentario. Habla de los jóvenes, pero hagamos la analogía para con nosotros los adultos. Mucha gente, dice este comentario, confunde la obediencia con un acto de servilismo ante una autoridad siempre tirana o dictatorial. Algunos, pues, empiezan a levantarse con actitudes mesiánicas en sus comunidades, regiones o países para liberar, entre comillas, a la gente de la obediencia a las autoridades. Para no ir tan lejos y no meternos en reflexiones vanas sobre ideas revolucionarias, pensemos en aquellos jóvenes que en las escuelas tratan de convencer a sus compañeros y o amigos de rebelarse a la autoridad de las escuelas o la de los padres o cualquier autoridad, con el argumento que dicen ellos no quieren que seas feliz y que vivas tu vida. Convencen pues a los amigos de menospreciar una actitud de obediencia. Una vez más, convencen a los amigos de menospreciar una actitud de desobediencia sin completar su discurso, o sea, no dicen de las repercusiones negativas que han venido a sus vidas como consecuencia de vivir en desobediencia. Dicen, si no has probado esto, no puedes decir que es malo. Alentando pues a que los muchachos que normalmente han sido obedientes a sus padres intenten o prueben caminos de corrupción como las drogas, el alcohol, el sexo fuera de matrimonio, la pornografía, actos de vandalismo, el salirse de su casa, aunque estos impliquen desobedecer abiertamente a los padres. En este mundo debemos estar bien conscientes que las drogas destruyen, aniquilan, así como el alcohol. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, además de poner en riesgo a la salud de la persona, pueden terminar con el plan de vida del muchacho o la muchacha o con un matrimonio y toda la familia cuando se presenta una enfermedad relacionada con ello. Y entonces sí viene el remordimiento y debemos recordar siempre que hay enfermedades en esta área que son incurables. Terminé el comentario, hermanos. Obviamente, acorde con lo que Dios ha establecido, los resultados nunca han sido ni serán favorables para aquella persona que prueba estos caminos y las consecuencias se identifican fácilmente. Y esto no solo es para los jóvenes, sino también es una analogía cuando pensamos que Dios es un tirano y un controlador. Por eso mucha gente dice que no se acerca a Dios, porque Dios es un tirano, un controlador, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le dicen ahora? Un patriarcado, que ejerce un patriarcado y por eso no se acercan a Dios. Ya sabe, ahí vienen las filosofías del mundo que quieren arrebatar a los jóvenes y muchos adultos también del camino del Señor. Bueno, ya hemos advertido de eso, ¿no? En este momento. Debemos saber, pues, siempre que al igual que nuestro Padre Dios, los padres deseamos evitar las consecuencias de nuestros hijos. Las acciones violentas, rebeldes, anarquistas, ciegan y no pueden ver la realidad. Acuérdense, Dios desea solamente salvaguardar nuestras vidas. Cuando los padres, pues, establecen límites a sus hijos, generalmente lo hacen para protegerlos de estas cosas que traen riesgos y de sus consecuencias. Normalmente los padres quieren lo mejor para sus hijos, sí o sí, esa es la realidad, hermanos. Desde luego, no quieren que sus hijos dejen de gozar y de disfrutar una vida plena, pero como dice la Escritura, como dice la Biblia en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Que la sabiduría, hermanos, y con esto termino, que la sabiduría que a veces decimos que tenemos, se demuestre así de una manera objetiva, palpable, por la obediencia cabal a nuestro Señor. Por la obediencia a nuestras autoridades, tanto civiles como espirituales. Amén, hermanos. Termino con esto. El dador de la sabiduría es Dios. Nadie puede ser sabio viviendo fuera de la voluntad de Dios. El dador de la sabiduría es Dios. Obedecer a Dios es sabiduría. Oremos, iglesia, y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Rey bendito, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque lo único que deseamos nosotros, Padre, es vivir una vida llena de sabiduría. Y hoy sabemos, Padre, que la mejor sabiduría que puede denotar de nuestra mente, nuestro corazón, es la obediencia voluntaria, cabal a tus mandamientos. Eso es vivir sabiamente, Padre.
Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de conocerte cada día más. Gracias, Padre, por advertirnos de las cosas que no convienen a nuestro ser, que en lugar de traernos libertad cautivan, hacen esclavos de esas prácticas, de esas acciones, de esas costumbres incorrectas, Padre, que no son conforme a tu voluntad. Sin embargo, la plena libertad, la plena vida, solamente está en ti, mi Dios. Y lo más sabio es obedecerte. Te damos gracias por ese ejemplo que nos pusiste en Jesucristo, que como dice tu palabra, aprendió la obediencia e hizo cabalmente todo aquello que tú le encomendaste, Padre, como segunda persona de la Trinidad. Te damos gracias de bendito por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro, a quien damos siempre, Padre, toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento, porque es tu palabra, Señor, que es predicada a todos nosotros. Gracias, Padre, en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermanos, que el Señor Dios les llene abundantemente de sabiduría. Amén. Dios les bendiga.